Esta noche comenzamos con los castigos extraños y a veces ridículos que se impartían en la Europa medieval. Una época en la que la justicia era creativa, la ley era flexible y la mayoría de los precedentes legales los inventaba sobre la marcha un tipo con un sombrero curioso. Si piensas que tu peor historia de resaca es mala, imagina que termina contigo atrapado dentro de un barril de cerveza mientras tus vecinos se ríen y te lanzan nabos. Bienvenidos al manto del borracho de la Europa medieval. La única declaración de moda garantizada para arruinar tanto tu dignidad como tu postura. Así funcionaba. Te emborrachabas. Y no era el tipo de borrachera encantadora de cantar canciones con amigos. Más bien, del tipo que intenta luchar con una campana de la iglesia. Tal vez dedicaste una serenata a la fuente del pueblo. Tal vez te quedaste dormido boca abajo en un corral de cerdos. Fuera cual fuera tu obra maestra de mal juicio, las autoridades locales decidían que necesitabas una lección. Esa lección llegaba en forma de un gran barril de madera con agujeros cortados, uno para la cabeza, dos para los brazos. Te metían dentro y, de repente, ya no eras una persona, eras un barril ambulante de vergüenza. Y luego venía el desfile. Imagínatelo, tú, tambaleándote torpemente por las calles empedradas. Cada paso acompañado por el crujido de la madera y el leve aroma de lo que el barril contenía antes. Podía ser vino, podía ser pescado salado. El objetivo era hacerte memorable. Y lo lograban. La gente te seguía, burlándose y arrojándote restos de verduras. El chisme local obtenía material fresco. Los niños aprendían la valiosa lección de que los adultos también podían ser idiotas. Y tú aprendías que el roble es sorprendentemente pesado. En algunas ciudades alemanas, lo llamaban el cepo de barril y lo usaban no solo para borrachos, sino también para pequeños ladrones y charlatanes compulsivos. Era la versión medieval de llevar un cartel que decía hice malas elecciones, solo que más pesado y difícil de lavar. Y lo curioso es que esto se consideraba misericordioso. Nadie te rompía los huesos, te marcaba la piel ni te sumergía en un río. Solo tenías que soportar un lento y humillante desfile mientras parecías el barril de vino más triste del mundo. En la jerarquía de la justicia medieval, eso era prácticamente un día de spa. Aún así, tenías que preguntarte, ¿valió la pena la noche? La respuesta, a juzgar por la expresión en el rostro de las víctimas del manto del borracho, siempre era la misma, un profundo y silencioso arrepentimiento y, tal vez, un repentino antojo de agua. Si el manto del borracho era el paseo de la vergüenza de la Europa medieval, el taburete de inmersión era su versión de siéntate y salpica. Este era el castigo para las regañonas, un término que abarcaba a las mujeres acusadas de regañar, chismorrear o simplemente ser inconvenientes para los hombres en posiciones de autoridad. En otras palabras, tu crimen podía ir desde iniciar un alboroto real hasta señalar que el pan del panadero estaba rancio. La configuración era simple, una silla de madera resistente, a veces solo un banco rudimentario, se fijaba al extremo de una viga larga o se suspendía sobre el agua. Te ataban a ella, te paseaban por las calles para que la multitud se entusiasmara y luego te sumergían, y no solo una vez. Te hundían en un río, un estanque o cualquier fuente de agua que tuviera el pueblo a mano. Algunas tenían la suerte de ser sumergidas en agua relativamente limpia. Otras, en el canal de aguas residuales local. Si piensas que eso era malo, recuerda que esto era antes de los antibióticos. No solo te humillaban, te presentaban a la disentería medieval. La inmersión no estaba técnicamente destinada a matarte. Se trataba de enfriar tu temperamento, un adorable código medieval para romper públicamente tu espíritu. Cada zambullida supuestamente te hacía más tranquila, más mojada y, con suerte, menos inclinada a discutir con tus vecinos en el futuro. Los hombres tampoco estaban exentos. Estafadores, tramposos y mentirosos también podían terminar en la silla, generalmente para el deleite de los aldeanos. Si tu crimen involucraba dinero,
Alguien en la orilla casi seguro gritaría, espero que puedas nadar en deudas. Algunas ciudades se ponían más creativas. La silla podía rodarse por tierra primero para generar suspense. O la viga podía balancearse de manera que la víctima quedara medio sumergida, dejándola balbuceando con un lado del cuerpo empapado mientras la multitud debatía si terminar el trabajo. Y aquí está la ironía, la palabra cook en taburete de inmersión no significaba originalmente lo que significa hoy. Provenía de kuken, que significa defecar. Así que, sí, el nombre se traduce literalmente como silla de excremento, lo cual, dado el estado de algunos ríos medievales, era inquietantemente preciso. Te ataban, te sumergían hasta que la multitud estaba satisfecha y luego te sacaban, empapado, temblando y probablemente reconsiderando tu enfoque en la política del pueblo. Justicia medieval, porque a veces la humillación funciona mejor con un cubo de agua fría. Si el mundo medieval tuviera un factor X, la flauta de la vergüenza sería su botón de rechazo. Oficialmente llamada flauta de la vergüenza, era un castigo para músicos malos, perturbadores públicos o cualquiera que hubiera sido demasiado ruidoso para el gusto del pueblo. El dispositivo en sí parecía una flauta de metal enorme y torpe, excepto que no hacía música. Era más como si un trombón y un collarín ortopédico hubieran tenido un hijo terrible. La flauta se cerraba alrededor de tu cuello. Tus manos eran encadenadas como si estuvieras tocándola, y luego te enviaban a la calle a actuar para todos los que ya odiaban tu sonido. No podías mover los brazos libremente. No podías bajar el instrumento, y estaba hecho de metal, lo que significaba que era pesado, incómodo y te dejaba con moretones impresionantes. El mensaje era claro, ya nos has molestado bastante, ahora nosotros te molestaremos a ti. Esto no era solo para músicos que hacían sangrar los oídos. En algunos pueblos, usaban la flauta de la vergüenza para quienes gritaban borrachos, esparcían rumores o simplemente hacían demasiado ruido después del toque de queda. Básicamente, si generabas ondas sonoras que el alcalde no aprobaba, te ganabas un asiento de primera fila en esta banda de humillación de un solo hombre. El castigo dependía puramente de la vergüenza. Te paseaban por las calles mientras todos fingían disfrutar de tu concierto. Los niños señalaban, los borrachos se reían y la gente hacía pedidos sarcásticos como, toca la del molinero. Hasta el perro local parecía juzgarte. Si intentabas hablar, tu voz resonaba torpemente dentro del tubo, haciéndote sonar aún más ridículo. Y si pensabas que podías tocar algo decente para redimirte, piénsalo otra vez. La flauta no estaba diseñada para funcionar. Era esencialmente un accesorio mudo, el equivalente medieval de darle a un chef terrible una espátula de plástico y decirle que cocine para la multitud. Todo esto podía durar horas, dependiendo de la gravedad de tu crimen de ruido. Cuando finalmente terminaba, regresabas a casa con el cuello dolorido, los brazos adoloridos y la certeza de que, por el resto de tu vida, serías el tipo de la flauta falsa. Moraleja medieval, no toques mal tu laúd, o peor aún, tus gaitas. Los aldeanos podrían darte un instrumento que nunca olvidarás. Si la Europa medieval tuviera un departamento de atención al cliente, el freno de la brida sería su botón de silencio. Este castigo estaba diseñado para las regañonas, personas, generalmente mujeres, acusadas de chismorrear, regañar o simplemente hablar demasiado para el gusto de alguien. Y por alguien, me refiero al magistrado local que realmente no quería volver a escuchar quejas sobre los precios injustos del pan. El freno de la brida era una jaula de metal que se ajustaba sobre toda la cabeza. Imagina un casco, pero en lugar de protegerte de lesiones, estaba diseñado para hacerte parecer como si hubieras perdido una apuesta con un herrero. La pieza de resistencia era una placa plana con púas que descansaba dentro de tu boca, presionando la lengua. Esto significaba que no solo no podías hablar, sino que intentarlo era un boleto directo a apuñalarte la lengua. El efecto era impactante. Desde lejos, parecías un fugitivo de un desfile medieval muy peculiar.
De cerca, estaba claro que alguien, en algún lugar, había dedicado demasiado tiempo a pensar cómo silenciarte de la manera más humillante posible. El portador era paseado por las calles para que todos pudieran admirar lo último en moda de tortura. El objetivo era la humillación pública, hacer que tus vecinos te vieran como un objeto de ridículo en lugar de un ser humano con opiniones sobre el precio del pescado. A veces, la brida venía con decoraciones extra, campanas, cuernos o incluso pequeñas formas de animales soldadas. No eran por estilo, eran para atraer más atención y asegurarse de que el castigo funcionara como un evento comunitario. Porque nada dice justicia como hacer que todos detengan lo que están haciendo para ver a Marta de la calle babeando en el polvo. ¿Era efectivo? A corto plazo, sí. Físicamente no podías hablar. A largo plazo, probablemente no. Si acaso, solo les daba más material para chismes. Viste a esa en la brida ayer, rápidamente se convertía en un tema más grande que el que inició todo el lío. Quitarse la brida no terminaba con la humillación. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños, y durante meses después, serías la que tuvo que llevar eso. Así que, la moraleja de la historia en la Europa medieval, mantener la boca cerrada no solo era cortés, podía salvarte de llevar el iniciador de conversaciones más incómodo del mundo. En la Europa medieval, si te acusaban de un crimen y no había suficiente evidencia, no conseguías un abogado, un jurado ni un juicio justo. Conseguías una ordalía. La lógica era simple: si eras inocente, Dios te protegería. Si eras culpable, bueno, espero que hayas disfrutado tu última comida. Una ordalía común era la prueba del agua hirviendo. Metían tu mano en un caldero de agua hirviendo para recuperar una piedra del fondo. Luego, la envolvían y la dejaban por 3 días. Si la herida parecía milagrosamente curada al desenvolverla, eras declarado inocente. Si estabas supurando, lo que sorprendentemente solía ocurrir, eras culpable. Otra favorita era la prueba del hierro candente. Llevabas una barra de metal al rojo vivo por unos pasos. La inspección de curación funcionaba igual, y los resultados también. Es casi como si quemar carne humana no sanara perfectamente en 3 días. ¿Quién lo diría? Luego estaba la prueba del agua fría. Te ataban y te arrojaban a un río o lago. Flotar significaba que eras culpable, el agua te rechazaba. Hundirte significaba inocencia, porque aparentemente ahogarse era la marca de un alma pura. El defecto de este sistema era obvio: incluso si pasabas, seguías muerto. Felicitaciones. Estas pruebas no eran para crímenes menores. Robo, brujería, herejía, todos podían ganarte un lugar en los juegos de veamos qué pasa. Y lo mejor, las personas que supervisaban la ordalía solían ser las mismas que ya te sospechaban, lo que lo hacía un poco como pedirle a tu verdugo que sostuviera tu paracaídas. Para empeorar las cosas, sobrevivir a una ordalía no siempre terminaba las cosas. La gente aún podía sospechar de ti porque, claramente, habías recibido ayuda de fuerzas oscuras. Así que podías pasar la prueba y aún terminar en otra forma de entretenimiento medieval, como el cepo o algo peor. En teoría, la ordalía era sobre justicia divina. En la práctica, era sobre espectáculo, intimidación y una buena excusa para evitar cualquier investigación real. ¿Para qué molestarse con pruebas cuando puede servir la mano de alguien y llamarlo la voluntad de Dios? Si la Europa medieval tuviera una atracción en la plaza del pueblo, no sería una fuente ni una estatua. Sería el cepo. Piénsalo como el tablón de anuncios comunitario medieval, solo que en lugar de colgar anuncios, te colgabas a ti mismo. El cepo era un marco de madera resistente con agujeros para la cabeza y las manos. Una vez que te encerraban, no ibas a ninguna parte hasta que las autoridades locales decidieran que habías sido suficientemente humillado. Y por suficientemente humillado, normalmente querían decir el tiempo suficiente para que cada persona a la que alguna vez molestaste pasara y se riera de ti.
Los crímenes que podían llevarte aquí iban desde el fraude hasta hacer trampa en el mercado o insultar a un oficial, lo que básicamente significaba decirle al alcalde que su sombrero parecía estúpido. Una vez en posición, estabas expuesto a lo que el público quisiera lanzarte. Verduras podridas, barro, insultos, la ocasional parte de un animal muerto y, sí, palomas. Las palomas amaban el cepo. La viga en la que estabas encerrado era perfecta para posarse, y digamos que no contenían sus opiniones. La idea no era hacerte daño físico, aunque los moretones y el ocasional ojo morado eran comunes, sino destruir tu reputación. Te convertías en un espectáculo viviente. Los niños tiraban de las mangas de sus padres para ver al hombre malo en la madera, y esos padres aprovechaban para anunciar en voz alta lo que habías hecho, por si alguien se había perdido el chisme. El verdadero desafío era el tiempo. Podías estar atrapado en el cepo durante horas, incluso días. Estar de pie con el cuello inclinado hacia adelante, las manos atrapadas y el sol o la lluvia golpeándote era agotador. Y no había descansos para ir al baño, lo que hacía las sentencias más largas incómodas. Ocasionalmente, la multitud se ponía creativa. Podían colgar carteles alrededor de tu cuello anunciando tu crimen en verso o vestirte con ropa ridícula antes de encerrarte. Algunas ciudades incluso guardaban un guardarropa de castigo para tales ocasiones, demostrando que la justicia medieval tenía un sentido del teatro. El cepo eventualmente cayó en desuso en el siglo XIX, en parte porque se consideraba cruel y en parte porque la gente comenzó a disfrutarlo demasiado. Cuando la risa de la multitud se convierte en una competencia improvisada de lanzamiento de tomates, la línea entre justicia y entretenimiento gratuito se vuelve borrosa rápidamente. Aún así, durante siglos, el cepo se mantuvo como un recordatorio. En un pueblo medieval pequeño, tu peor pesadilla no era la prisión. Era quedarte quieto mientras todos los demás comentaban sobre tus elecciones de vida. 0489. Si la Europa medieval amaba algo, era la multitarea. ¿Por qué castigar a alguien y organizar un festival cuando podías combinar ambos? Entra en el carrusel de azotes. Un castigo público que convertía la humillación en una actividad grupal. Imagina esto, el infractor está atado a un poste de madera grande o asegurado en una plataforma móvil. Y en lugar de un azote rápido y eficiente, el castigo se realizaba a la vista de una multitud emocionada. Pero aquí está el giro, la parte del carrusel no era decorativa. El dispositivo realmente giraba, lentamente, girando a la víctima para que todos en la plaza pudieran verla bien, como un pollo asado muy triste. Esto tenía dos propósitos, ángulos de visión equitativos, porque la justicia exigía que ningún aldeano se viera privado de su turno para mirar y burlarse, y un azote eficiente. Mientras el infractor giraba, el encargado de los latigazos ni siquiera tenía que moverse mucho. Solo quedarse allí y dejar que la persona viniera a él, lo que francamente es un nivel de comodidad laboral raro en la Edad Media. Los crímenes que podían ganarte un paseo en el carrusel de azotes iban desde el robo y el fraude hasta la blasfemia pública o, en algunos lugares, simplemente estar en el lado perdedor de la política local. Y aunque definitivamente era doloroso, la humillación era el verdadero objetivo. Tus vecinos no solo oían sobre tu crimen. Veían tu rostro haciendo muecas, girando mientras recibías cada latigazo. Por supuesto, la multitud jugaba su papel. Aplaudían, abucheaban y a veces arrojaban cosas entre rotaciones. No era suficiente con que te castigaran. Tenías que ser entretenido. Y nada dice salida divertida de sábado como llevar a los niños a ver al tío Gerardo girar y recibir golpes porque intentó engañar al molinero. La duración del castigo variaba. Un robo menor podía darte unas pocas vueltas. Un delito mayor podía hacerte girar hasta que estuvieras mareado, dolorido y preguntándote si el arrepentimiento también venía con mareos. Eventualmente, dispositivos como este se desvanecieron, reemplazados por formas de justicia más civilizadas.
Aunque algunas ciudades probablemente extrañaban el puro espíritu comunitario de ver a alguien girar como un premio de un programa de juegos medieval. Si hay una lección aquí, es esta: en la Europa medieval, tu vergüenza no era privada. Era rotada, exhibida y recibía la plena participación de la audiencia. Si alguna vez has estado sentado en una silla incómoda, multiplícalo por 100, añade humillación pública y tendrás el burro de madera medieval. El burro no era un animal real, aunque eso habría sido más amable y entretenido. Era una viga de madera larga y estrecha con una parte superior en ángulo agudo, básicamente un dispositivo de tortura disfrazado de mueble. Los infractores eran forzados a sentarse a horcajadas, con las piernas colgando a ambos lados como si montaran un caballo, si ese caballo estuviera tallado en la miseria y diseñado por alguien que te odiara personalmente. Para empeorar las cosas, a menudo se añadía peso al infractor. Piedras pesadas o pesos de hierro se ataban a sus pies, aumentando la presión en un lugar que la naturaleza no diseñó para sentarse durante mucho tiempo. Y porque la Europa medieval era todo sobre presentación, todo el montaje solía estar en medio de una plaza concurrida. No sufrías solo. Sufrías con una audiencia. Los crímenes que podían ganarte un asiento en el burro variaban: soldados atrapados portándose mal, aldeanos culpables de conducta indecente y a veces incluso mujeres acusadas de moral relajada eran candidatos principales. El castigo no era solo sobre el dolor. Era sobre hacerte parecer ridículo. La multitud lo amaba. Se burlaban, reían y a veces traían a los niños a mirar porque, aparentemente, la crianza medieval involucraba mostrar a los niños qué pasa cuando cruzas a la esposa del herrero equivocado. Si el infractor gritaba o se movía incómodamente, la risa se duplicaba. Después de todo, el objetivo era convertir el sufrimiento en entretenimiento público. El tiempo que pasabas en el burro dependía de la gravedad del delito y de la crueldad de las autoridades. Unas pocas horas podían dejar lesiones duraderas. Las sentencias más largas arriesgaban daños permanentes. Pero oye, al menos te enseñaba a respetar las leyes locales e invertir en asientos más suaves. Algunas ciudades incluso añadían decoraciones, como pintar el burro de colores brillantes o darle una cabeza y cola talladas. Porque si vas a arruinar el día de alguien, ¿por qué no hacerlo con estilo? Al final, el burro de madera era prueba de que los castigos medievales no solo buscaban herir. Buscaban humillar, degradar y hacerte parte del programa de entretenimiento del día. No solo pagabas por tu crimen. Eras la estrella del espectáculo. Si los castigos medievales pudieran ganar premios por creatividad y crueldad, la Poena Cuyey estaría entre los primeros con una ovación de pie. El nombre es latín para pena del saco, y era exactamente eso: tú, un saco y una compañía muy desafortunada. Originalmente un castigo romano para el parricidio, matar a tu padre, madre o un familiar cercano, se mantuvo en partes de la Europa medieval porque aparentemente nadie miró esto y pensó, esto es un poco excesivo. El proceso era así: la persona condenada era cocida en un saco de cuero grande junto con un gallo, un perro, una serpiente y un mono. Sí, lo escuchaste bien, un mini zoológico medieval de caos absoluto. La idea no era solo ejecutarte. Era aterrorizarte con cada mordida, arañazo y siseo posible antes de que siquiera llegaras al agua. Porque sí, una vez que todos estaban dentro del saco, te arrojaban a un río o al mar. Si ahogarte no te mataba primero, el pánico del escuadrón de muerte emplumado, peludo y escamoso seguramente lo haría. ¿Por qué esos animales? Simbolismo. El perro representaba la lealtad traicionada, el gallo la vigilancia ignorada, la serpiente la traición y el mono. Honestamente, los historiadores aún debaten eso. Mi teoría personal: alguien simplemente odiaba a los monos. Las autoridades medievales afirmaban que el objetivo era la justicia moral. Habías cometido un crimen contra tu propia sangre,
así que ahora estarías atrapado con criaturas con las que no podías razonar en un espacio oscuro del que no podías escapar. Pero seamos honestos, también estaba diseñado para que todos en el pueblo hablaran de ello durante años. Si no podían encontrar uno de los animales, los monos no eran exactamente nativos de la mayoría de Europa, se hacían sustituciones, gatos, gansos o lo que fuera que pudiera entrar en pánico en un saco, lo que significa que podías cometer el mismo crimen en dos ciudades diferentes y terminar con momentos finales muy diferentes. Este era un castigo raro, pero cuando ocurría, dejaba una marca. No solo en la víctima y los animales, sino en los espectadores que presenciaban una de las ejecuciones más extrañas y perturbadoras de la historia. Es el tipo de justicia medieval que te hace preguntarte si estaban tratando de castigar al culpable o audicionar para el circo itinerante más oscuro del mundo. En la galería de castigos medievales, la rueda de ruptura ganaba por parecer engañosamente simple. Era literalmente una gran rueda de madera, del tipo que podrías ver en un carro. Excepto que ésta no te llevaba al mercado. Te llevaba directamente a los libros de historia de por favor, nunca más. La rueda se colocaba plana o se montaba verticalmente, y el condenado era posicionado sobre ella. La verdadera magia de este dispositivo era su escenario público, justo en el medio de una plaza o campo abierto. Porque si había algo que la Europa medieval amaba, era convertir la justicia en un evento de vecindario. Dependiendo del crimen, el castigo podía involucrar una serie de golpes destinados a, digamos, incapacitar la capacidad del infractor para moverse por el resto de su vida. Para una versión más misericordiosa, algunos eran atados a la rueda y exhibidos sin más lesiones, dejados durante horas o días para que la vergüenza, el clima y el hambre hicieran el trabajo. ¿Por qué usar una rueda? Practicidad. Era robusta, fácil de girar para la visualización pública y tenía el efecto adicional de hacer que el condenado pareciera parte de una extraña instalación artística medieval. Los niños probablemente preguntaban a sus padres, ¿por qué está ese hombre en una rueda de carro? Y recibían respuestas como, porque robó pan, lo que debió haber generado interesantes discusiones familiares en la cena. La rueda de ruptura estaba destinada a crímenes graves, robo importante, rebelión y otros actos de los que las autoridades querían hacer ejemplos. Cuanto mayor era el crimen, mayor era la multitud y más largo el espectáculo. Algunas ciudades se ponían teatrales al respecto, decorando la rueda con pancartas o publicando el crimen de la persona en letras grandes para que todos supieran exactamente por qué estaban allí. En casos raros, un infractor podía ser atado y girado para un efecto dramático, porque nada dice disuasión como parecer una atracción de feria lenta del octavo círculo del infierno. Eventualmente, la rueda de ruptura cayó en desuso, en parte porque las leyes evolucionaron y en parte porque la logística de sacar esta cosa para cada gran delito se volvió un poco excesiva. Aún así, dejó un legado, prueba de que en la Europa medieval, incluso una simple rueda de carro podía convertirse en una herramienta para el orden público y el espectáculo público. En la galería de castigos medievales, la rueda de ruptura ganaba por parecer engañosamente simple. Era literalmente una gran rueda de madera, del tipo que podrías ver en un carro. Excepto que ésta no te llevaba al mercado. Te llevaba directamente a los libros de historia de por favor, nunca más. La rueda se colocaba plana o se montaba verticalmente, y el condenado era posicionado sobre ella. La verdadera magia de este dispositivo era su escenario público, justo en el medio de una plaza o campo abierto. Porque si había algo que la Europa medieval amaba, era convertir la justicia en un evento de vecindario. Dependiendo del crimen, el castigo podía involucrar una serie de golpes destinados a, digamos, incapacitar la capacidad del infractor para moverse por el resto de su vida. Para una versión más misericordiosa, algunos eran atados a la rueda y exhibidos sin más lesiones, dejados durante horas o días para que la vergüenza, el clima y el hambre hicieran el trabajo. ¿Por qué usar una rueda? Practicidad. Era robusta,
fácil de girar para la visualización pública y tenía el efecto adicional de hacer que el condenado pareciera parte de una extraña instalación artística medieval. Los niños probablemente preguntaban a sus padres, ¿por qué está ese hombre en una rueda de carro? Y recibían respuestas como, porque robó pan, lo que debió haber generado interesantes discusiones familiares en la cena. La rueda de ruptura estaba destinada a crímenes graves, robo importante, rebelión y otros actos de los que las autoridades querían hacer ejemplos. Cuanto mayor era el crimen, mayor era la multitud y más largo el espectáculo. Algunas ciudades se ponían teatrales al respecto, decorando la rueda con pancartas o publicando el crimen de la persona en letras grandes para que todos supieran exactamente por qué estaban allí. En casos raros, un infractor podía ser atado y girado para un efecto dramático, porque nada dice disuasión como parecer una atracción de feria lenta del octavo círculo del infierno. Eventualmente, la rueda de ruptura cayó en desuso, en parte porque las leyes evolucionaron y en parte porque la logística de sacar esta cosa para cada gran delito se volvió un poco excesiva. Aún así, dejó un legado, prueba de que en la Europa medieval, incluso una simple rueda de carro podía convertirse en una herramienta para el orden público y el espectáculo público. En el mundo de la moda, algunos accesorios dicen elegancia, otros dicen rebelión. Y el collar de hierro decía, he tomado una terrible decisión en la vida. No era joyería en el sentido habitual. El collar de hierro era un anillo de metal grueso que se cerraba alrededor del cuello del infractor, a menudo con una cadena que lo ataba a un poste o pared. En algunos casos, la cadena era corta, manteniéndote en un solo lugar, como un adorno de césped muy triste. En otros, no había cadena en absoluto. Solo estabas atrapado llevándolo como un anuncio ambulante de tu crimen. El collar no era sutil, era pesado, incómodo y deliberadamente obvio. Muchos tenían inscripciones o grabados que explicaban tu delito, ladrón, mentiroso o mi favorito personal, chismoso. Imagina intentar comprar pan mientras literalmente llevas un letrero alrededor de tu cuello que dice, no confíes en mí. Una señal social sutil, ¿verdad? Los crímenes que te ganaban este accesorio medieval solían estar en la categoría de avergonzar, no ejecutar, pequeños robos, calumnias, hacer trampa con los pesos en el mercado. A veces se combinaba con otros castigos, como estar de pie en la plaza del pueblo durante unas horas para que todos pudieran leer tu nuevo accesorio y grabarlo en la memoria. El verdadero genio del collar de hierro era su longevidad. En algunos casos, no era solo por una tarde. Podías ser obligado a llevarlo durante días o incluso semanas, haciendo que dormir, comer y existir en general fuera un ejercicio continuo de incomodidad. Y, por supuesto, no podías quitártelo tú mismo, eso requería un herrero y el permiso de las mismas personas que te lo pusieron. En algunas ciudades, el collar estaba fijado permanentemente a una pared o al lado de un edificio, y el infractor tenía que quedarse allí hasta que terminara su tiempo. Esto convertía el castigo en una especie de cartel viviente, ven al mercado y, mientras estás aquí, mira a este tipo que intentó engañar al panadero. Eventualmente, el collar de hierro cayó en desuso, en parte porque las actitudes hacia la humillación pública cambiaron y en parte porque el hierro no era barato, y usarlo para collares dejó de valer la pena. Aún así, en su tiempo, era un dispositivo eficiente, vergüenza portátil, de bajo mantenimiento y garantizada para hacerte la persona menos popular en cualquier cena medieval. La Europa medieval tenía un enfoque muy directo para la prevención del crimen. Si robabas algo con tu mano, bueno, puede que no volvieras a usar esa mano. La amputación por robo era exactamente lo que suena, la remoción de una mano, un dedo o, a veces, incluso un pie si eras particularmente malo robando en tiendas. La idea era simple, quita las herramientas del crimen y el problema se resuelve solo. Brutal, sí. Efectivo, también sí, pero principalmente porque asustaba a todos los demás para que mantuvieran sus manos firmemente en sus propios bolsillos. Este castigo no era por cada pan robado, al menos no en todas partes.
En algunas ciudades, los robos menores te hacían ganar multas o humillación pública, pero los reincidentes o aquellos atrapados robando bienes valiosos arriesgaban la política de una y fuera. Si el señor local quería hacer un ejemplo de ti, la sentencia podía llevarse a cabo en la plaza del pueblo para un impacto máximo. Nada dice no robes como ver a alguien perder instantáneamente su carrera en el carterismo. La ejecución de la sentencia, con el juego de palabras completamente intencionado, variaba. Algunos usaban un hacha, otros una espada y, en casos raros, un cincel y un martillo, porque ¿por qué no añadir vibraciones de carpintería a tu sistema legal? Los oficiales a menudo tenían un especialista para llevarlo a cabo, no solo para asegurarse de que se hiciera limpiamente, sino porque nadie quería explicarle a su esposa por qué estaba cubierto de sangre después del día de mercado. Por supuesto, el castigo era tanto sobre las consecuencias sociales como las físicas. Perder una mano en una sociedad basada en el trabajo manual no solo limitaba tus perspectivas laborales, te marcaba de por vida. Todos podían ver lo que habías hecho. E incluso si afirmabas que fue un accidente con una piedra de molino, probablemente la gente no te lo compraría. También estaba el factor disuasorio. Un ladrón podía tener habilidad, sigilo y encanto, pero es difícil robar un bolsillo con una mano, y más difícil aún cuando todos en el pueblo saben exactamente por qué tienes una mano. Con el tiempo, las leyes en toda Europa se suavizaron, reemplazando la amputación con prisión o exilio, pero durante siglos, fue una herramienta favorita en la caja de herramientas de la justicia, una forma de manejar el robo en un paso decisivo e irreversible. Era rápido. Era claro y hacía que la aplicación de la ley medieval fuera la inventora original de la política de tolerancia cero. En la Europa medieval, si no podían castigarte para siempre, tu reputación ciertamente podía serlo. La marcación era el arte de convertir tu piel en un registro criminal permanente. No se requería papeleo. El proceso era simple en teoría, aunque desagradable en ejecución. Un sello de hierro calentado se presionaba en la piel, dejando una cicatriz en forma de letra o símbolo que anunciaba tu crimen al mundo. T para ladrón, F para falsificador, V para vagabundo, aunque en algunos lugares preferían pequeños dibujos en lugar de letras. Imagina pasearte por el pueblo con un pequeño icono permanente en tu frente que básicamente dice, pregúntame por mis malas elecciones de vida. La marcación no siempre se hacía en la cara. Las manos, los hombros u otros lugares visibles también funcionaban. La clave era la visibilidad. No se trataba de corregir el comportamiento discretamente. Se trataba de convertirte en un cuento de advertencia ambulante. Incluso si jurabas que habías cambiado tus maneras, la marca le decía a todos que no confiaran en ti, o al menos que no te dejaran solo con la platería. Los crímenes que podían ganarte una marca iban desde el robo menor hasta el fraude, la deserción o romper el toque de queda en ciudades particularmente estrictas. En algunas regiones, la marcación era un castigo graduado. La primera ofensa podía darte una multa, la segunda, unas horas en el cepo, y la tercera, felicitaciones, acabas de ser ascendido a cartel humano. No era solo sobre la vergüenza. La marcación facilitaba que las fuerzas del orden identificaran a los reincidentes, especialmente en una época antes de las tarjetas de identificación o fotos de archivo. Las autoridades podían mirarte y saber de inmediato tu historial criminal, como una versión temprana y dolorosa de llevar tu hoja de antecedentes en tu billetera. El hierro de marcación en sí variaba por región. Algunos eran pequeños y elegantes, bueno, tan elegantes como puede ser el marcaje, mientras que otros eran lo suficientemente grandes como para hacer el castigo visible desde el otro lado de la plaza del mercado. Y como las ciudades medievales tenían un don para el espectáculo público, el marcaje a menudo ocurría en la plaza con toda la comunidad mirando. Nada dice mantente fuera de problemas como ver a tu vecino tener su piel grabada permanentemente. Con el tiempo, la marcación cayó en desuso a medida que los sistemas de justicia evolucionaron. Pero su legado quedó, literalmente.
En la Edad Media, podías cambiarte de ropa, mudarte a otro pueblo, incluso dejarte crecer una barba. Pero la marca se quedaba. Justicia al estilo medieval significaba que no solo cumplías tu sentencia, la llevabas puesta. Si la Europa medieval tuviera un paquete premium para castigos, el ahorcamiento y desmembramiento sería el reservado para los crímenes más graves, generalmente la traición. Era el equivalente legal de decir, vamos a asegurarnos de que te arrepientas de esto. La parte del ahorcamiento es fácil de imaginar. El infractor era colgado, pero aquí está el giro, no necesariamente estaba destinado a morir de inmediato. En muchos casos, la cuerda se aflojaba antes del final, asegurando que el resto del castigo pudiera continuar. Así es, esto era menos justicia rápida y más una pieza de actuación prolongada. Luego venía la parte del desmembramiento, que a pesar de sonar artístico, no tenía nada que ver con dibujar. Se refería a ser arrastrado, a menudo literalmente, al lugar de ejecución. En algunas ciudades, el condenado era atado a una tabla o valla de madera y arrastrado por caballos por las calles. Si pensabas que el tráfico es malo hoy, imagina intentar llegar al mercado con ese desfile en el camino. ¿Por qué tan elaborado? La traición se consideraba la traición definitiva, así que el castigo necesitaba enviar un mensaje muy claro, ni lo pienses. Y funcionaba. No necesariamente porque convenciera a la gente de mantenerse leal, sino porque la mera logística de ello era agotadora. Organizar caballos, cuerdas, carros y multitudes para la sentencia de una persona, era básicamente un festival de pueblo con el peor tema del mundo. Por supuesto, el espectáculo atraía, con el juego de palabras absolutamente intencionado, grandes multitudes. La gente traía a los niños, bocadillos y chismes. El evento se convertía no solo en castigar al traidor, sino en reforzar la lealtad y tal vez disfrutar de un día libre del trabajo. La justicia medieval amaba un buen momento de enseñanza, incluso si era el viaje de campo más incómodo imaginable. Con el tiempo, la tradición del ahorcamiento y desmembramiento perdió algo de su brillo a medida que los castigos se volvieron más rápidos y menos teatrales. Pero en su día, fue uno de los espectáculos más infames del pueblo. No solo te castigaban, obtenías una producción completa. Al final, el mensaje era claro, si ibas a traicionar a tu rey, más te valía estar preparado para que tu último día viniera con una audiencia, una ruta de desfile y más drama que una boda real.